Ese no es tan cierto. I agree with Parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como Renata, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de Renata, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho Renata, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. Renata se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con Renata para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con Renata dentro de nuestra institución. Una red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. Renata nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. Renata es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. Renata nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. Renata es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en Renata es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio que nos comparte Renata y la Sociedad Colombiana de Computación. El día de hoy, la mañana de hoy, tenemos el gusto de que nos acompañen, el gusto y el honor de que nos acompañen desde la Universidad Nacional, desde la Facultad de Minas, los profesores Carlos Mario Zapata Jaramillo, José David Mosquera y la profesora Paola Noreña, quienes en la mañana de hoy nos compartirán la investigación y los avances que tienen acerca de la temática de esquemas preconceptuales, modelos computacionales para analistas, desarrolladores y científicos. Confiamos en que va a ser un espacio, como siempre,
cargado de nuevos conocimientos y esperamos que los disfruten. Bienvenidos, profes, el escenario es suyo. Inicialmente el profesor Carlos Mario Zapata, lo escuchamos. Muchísimas gracias, María Eugenia. Pues es un placer estar con todos en el día de hoy, agradeciendo pues de antemano este espacio que nos ha brindado la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata y la Sociedad Colombiana de Computación para divulgar este trabajo que nosotros tenemos entre manos desde hace muchos años. Como ven, pues es algo relacionado con esquemas preconceptuales que para nosotros pues es uno de los elementos básicos que tenemos en nuestro currículo para la enseñanza de la ingeniería de software y que se ha convertido pues paulatinamente en un elemento que poco a poco se ha ido ayudando a la formación de nuestros ingenieros de sistemas y los ingenieros de software como trabajan en este momento. Pues bueno, a Paola pues le han gustado mucho las definiciones siempre y pues ella nos va a mostrar acá en este momento. Pasa por favor la diapositiva, Pau. Bueno, vamos a tener, esta es la agenda que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a tener un primer bloque donde vamos a hablar sobre qué son los esquemas preconceptuales y cómo usar las relaciones en los esquemas preconceptuales. En un segundo bloque, Paola les va a hablar de cómo se usa la notación matemática en los esquemas preconceptuales y cómo usamos las especificaciones. En un tercer bloque, José David les va a comentar cómo se obtiene código fuente a partir de los esquemas preconceptuales y vamos a tener un gran bloque al final donde esperamos preguntas de todo tipo que se generen a raíz de lo que les vamos a presentar. Entonces, bueno, esta es nuestra agenda, la vamos a ver permanentemente ahí. Entonces, esto es lo que me gusta de los esquemas preconceptuales, que incluso para definir qué son esquemas preconceptuales, pues nosotros podemos usar un esquema preconceptual. Es un juego que le gusta mucho a Paola, porque realmente pues la idea es que un esquema preconceptual es algo que puede usar un analista, un científico o incluso cualquier persona para reconocer un dominio y pues posteriormente ese dominio puede dar lugar a un sistema de software que un desarrollador codifique. Y entonces pues ese sistema de software tiene un dominio involucrado y pues ahí ven ustedes la primera imagen de un esquema preconceptual. Lo bueno del asunto es que es algo que cualquier persona puede leer fácilmente, simplemente conseguir las flechas. Ya se sabe más o menos pues cuál es la estructura. Es un tipo de esquema que es muy cercano al lenguaje natural como lo ven y que de alguna forma pues permite una lectura rápida sobre cualquier tema. Sigamos. Entonces, estos esquemas surgieron más o menos entre 2006 y 2007 en mi trabajo doctoral. Pues es un trabajo que hice con el profesor Alexander Gelbuch del Instituto Politécnico Nacional de México y el doctor Fernando Arango de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Y pues a partir de ese momento pues hemos involucrado a nuestros estudiantes de todos tipos en nuestro grupo de investigación en lenguajes computacionales, un grupo catalogado A en Colciencias, para lograr que la formación en ingeniería de software tuviera un matiz diferente. Normalmente quienes usan los esquemas preconceptuales son analistas, desarrolladores y científicos, pero cada vez más vamos ampliando ese grupo de usuarios para que casi cualquier persona
pueda tener al menos las nociones básicas de esquemas preconceptuales, y es algo que hemos tratado de difundir en este momento. Como ya vieron, pues básicamente tenemos una serie de elementos. Digamos que esta diapositiva atemoriza mucho porque intimida bastante, porque son un montón de elementos y pues a veces se hace un poco complicado ya reconocerlos todos, pero pues básicamente los voy a resumir en 4 tipos de elementos. Están los nodos centrales que tienen que ver mucho con conceptos, variables, parámetros, por ejemplo, que están relacionados con las cosas del mundo. Luego vienen las relaciones que tienen que ver con los verbos asociados con el mundo. Hay diferentes tipos de relaciones. Enseguida les explicaré cómo funcionan esas relaciones también como segunda parte de este bloque. Luego vienen los enlaces, que son maneras de unir nodos y relaciones, y también los otros elementos que son los aglutinadores o los contenedores que nos permiten ya reunir información. Entonces es digamos pues puede parecer intimidante en principio, pero cuando ustedes ven un esquema preconceptual ya elaborado, la lectura es relativamente fácil, no tiene tantos inconvenientes, porque como les digo, se basa en el hecho de que vamos a estar en el mundo del lenguaje, trabajando en ese mundo de forma lo más natural posible. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver como el funcionamiento de las diferentes relaciones que nosotros tenemos. Entonces, acá tenemos nuevamente un esquema preconceptual relativamente simple de un tema que todos conocemos: deportes. Entonces, tenemos diferentes tipos de elementos asociados con el dominio de los deportes. Y entonces aparece un tipo de relación que se llama relación estructural, que es una relación que permite, que posibilita que dos conceptos se liguen casi que permanentemente, básicamente definiendo sus características. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que aparece un deporte que tiene un código y un tipo, y que tiene un atleta y un juego. Y a la vez, para el atleta, sabemos que el atleta tiene una identificación y un nombre, y el juego tiene una fecha y una hora. Y entonces aparecen 2 tipos de elementos: los conceptos clase, que son esas cosas importantes del mundo, esas cosas de las cuales podemos saber cuáles son sus elementos constitutivos, y están los conceptos hoja, que son las características de ese mundo. Siguiente. Entonces, bueno, eso en cuanto a relaciones estructurales. Luego tenemos, seguimos con el mismo dominio. Entonces tenemos el dominio de los deportes, y entonces tenemos un atleta, y el atleta tiene unas relaciones que ya no son del mismo corte que las relaciones estructurales, porque entonces no es que un atleta esté permanentemente entrenando algún deporte. Digamos que solo en ciertas horas del día va a estar realizando sus entrenamientos, o que esté jugando el juego durante todo el tiempo. No es como el caso de las relaciones estructurales, donde el atleta permanentemente va a tener su propia identificación. Entonces eso lo va a acompañar durante todo el tiempo. En el caso de las relaciones dinámicas, pues lo que aparece es específicamente ese manejo de la temporalidad. Y luego de las relaciones dinámicas aparece otro tipo de relación. Entonces aquí partimos de la misma relación dinámica, que el atleta entrena un deporte, y luego aparece, digamos, la necesidad de que haya unos objetivos asociados
con el mundo o con el dominio de los deportes. Entonces, un atleta entrena básicamente porque quiere mejorar, porque quiere ser un mejor atleta o porque quiere ganar un juego, porque quiere triunfar en ese juego. Entonces, en este caso, estos verbos son levemente diferentes a los verbos de las relaciones dinámicas. En el caso de las relaciones dinámicas, pues se trata de un actor que realiza una cierta acción. En el caso de las relaciones de logro, que así se denominan estas relaciones asociadas con objetivos, pues lo que se busca es que haya un colectivo que logre que el atleta mejore. Se necesita financiación, se necesita una gran cantidad de elementos diferentes que nos proveen diferentes personas. Y lo mismo para ganar un juego. Un juego no es solamente el trabajo de un atleta, es el trabajo de muchos atletas, de técnicos, de directivos y de un montón de gente. Entonces, en este caso no podemos asociar a una persona específica para que mejore al atleta o para que gane el juego. Siguiente. Y luego aparece el otro tipo de relaciones que tenemos en el mundo. Entonces, aparte de las estructurales, las dinámicas y las eventuales, y las relaciones de logro, aparecen unas relaciones que son las que disparan los procesos. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nuestro atleta vaya a entrenar su deporte, pues el atleta no decide entrenar su deporte simple y llanamente. Por ejemplo, si está en vacaciones, pues cómo decide cuándo va a entrenar, cuándo va a iniciar su entrenamiento. Y entonces hay algo que dispara el hecho de que el atleta tenga esa necesidad de entrenar su deporte y es precisamente un evento. Entonces, está el atleta descansando cómodamente en sus vacaciones y de repente se acuerda que en enero o febrero va a comenzar su competencia. Entonces él ya sabe que unos días o unos meses antes de su competencia tiene que comenzar los entrenamientos. Entonces allí ya hay otra característica del mundo. ¿Cómo funciona eso como un todo? Pues lo podemos ver en esta imagen. Entonces, lo bueno es que podemos ir desglosando nuestro dominio parte por parte, pero lo más importante que quiero señalar de toda esta diapositiva es el hecho de que esas partes se unen y van conformando un sistema. Entonces, cada una de esas relaciones que yo les estuve mostrando, pues se combinan para un discurso. Y lo bueno es que ese discurso, pues si nosotros tenemos gente que no esté entrenada en la lectura de esquemas preconceptuales, pues también los puede leer, ¿cierto? Si siguen las flechas, simplemente se van a dar cuenta que hay un discurso asociado con lo que estamos diciendo, que ese discurso es muy cercano al lenguaje natural, sigue siendo un lenguaje controlado, pero tenemos la posibilidad de leer siguiendo las flechas y eso nos da una visión del dominio. Bueno, eso era lo que les quería presentar en el día de hoy. Sigamos con Paola en el bloque 2. Bien, continuando entonces con las bondades de los esquemas preconceptuales, quiero también saludar pues, a todos los que nos acompañan en este espacio de conocimiento. Siempre es un privilegio poder compartir estos espacios con todos ustedes. En cuanto a la notación matemática de los esquemas preconceptuales y de cómo usarlos, podemos ver entonces aquí en la notación que algunos elementos importantes son el operador, la asignación, y que pues, se encuentran también en todos estos nodos, al igual que el concepto, el condicional, variables, parámetros, vectores y matrices, conceptos clases que me permiten entonces también conectar con el enlace operador que se encuentra en el bloque número 3. Y finalmente también tenemos elementos en el bloque número 4 como la nota valor, la especificación, las restricciones y las condiciones iniciales, que también son elementos importantes en esta notación matemática.
Como ejemplos de operadores matemáticos, tenemos los operadores lógicos como el AND y el OR, los operadores aritméticos como la multiplicación, la suma, la resta, la división, el porcentaje y el exponente. Tenemos también operadores relacionales como el igual, el diferente, el mayor, el menor igual o el mayor que. Y también tenemos entonces operadores de funciones predefinidas como la raíz cuadrada, la función exponencial, la función logarítmica, el valor absoluto, la potencia y el módulo. Y tenemos funciones trigonométricas conocidas por todos como seno, coseno, tangente, cosecante, cotangente y secante. Tenemos también operadores array, como el push, que es para adicionar elementos a los vectores o matrices, y el pop para eliminarlos. Bueno, las formas para utilizar las asignaciones y los operadores las podemos ver en estos 4 ejemplos, en donde vemos, por ejemplo, una variable como el estado, que puede cambiar, en este caso, a un valor booleano, puede ser activo o inactivo, y en este caso se le asigna un valor como activo. Podemos ver entonces también la raíz cuadrada de 30, y estamos utilizando, como pueden ver, el enlace operador, que básicamente es un enlace sencillo. También entonces tenemos parámetros, que son aquellas constantes que tenemos también en el código o en el sistema, y en este caso pues corresponde a un único valor estándar durante todo el sistema, sería 3.1416, y para aquellos que se necesiten como condiciones, entonces por ejemplo la edad mayor o igual o mayor a 18, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo cómo podemos usar las diferentes asignaciones y operadores, que básicamente es la unión entre esos variables y valores nota con los operadores o asignaciones. Bueno, en cuanto a las ecuaciones matemáticas, también entonces podemos representar esta notación en esquemas preconceptuales, y a su vez entonces permite, digamos, facilitar un poco esta parte de cómo poder comprender estas notaciones que a veces son complejas para nosotros, sobre todo pues en el área de sistemas o en el análisis de software. Entonces lo primero que hacemos es identificar la ecuación, que para este caso es y de t igual a y sub 0, ¿sí? Por el exponente de r con el paréntesis o multiplicado por el tiempo menos el tiempo sub 0. Y lo que intentamos hacer es identificar a qué corresponde cada uno de esos elementos, para poder entonces conocer el contexto o el dominio en el que se está aplicando. Entonces tenemos que y de t equivale al valor de la población, y tenemos que y sub 0 es la población inicial. El exponente sigue siendo ese mismo operador, encontramos que la R es la tasa de crecimiento, y aquí pues estos sí son más conocidos cotidianos como el tiempo y el tiempo inicial. Luego de traducir esa parte conceptual, entonces pasamos a describir lo que es la notación de esquemas preconceptuales. En este caso utilizamos un árbol binario para enlazar todos los nodos, y hacemos entonces, aplicamos la misma secuencia, ¿cierto? En este caso el valor de la población conectado a una asignación, que es la multiplicación de un parámetro que es la población inicial, multiplicado por el exponente, que es dado por la multiplicación entre la tasa de crecimiento con la resta del tiempo menos el tiempo inicial, ¿cierto? Y utilizamos también las diferentes caracterizaciones, los que son variables, los que son parámetros, y también en este caso los que van a ser conceptos, que van a ser también guardados en una base de datos. Esto entonces también podemos definir funciones. En cuanto a las que no son predefinidas, también los diferentes analistas pueden definir funciones que se requieran también en el sistema o en una simulación. En este caso, el valor de la potencia, entonces es descrita también por una operación, y en esa definición puede quedar, digamos, en un lado, y luego se puede entonces utilizar ese mismo operador o función en diferentes partes del sistema, en este caso, para evaluar o calcular la potencia de la profundidad. Entonces, aquí estamos viendo también esas bondades que se extienden también hacia dominios científicos, donde el esquema también, digamos, entra a participar en software científico. Tenemos entonces en cuarto lugar, en este mismo bloque número 2, cómo podemos usar las especificaciones de los esquemas preconceptuales.
Y en una primera instancia podemos entonces observar que las especificaciones se pueden utilizar en los conceptos. ¿Cómo los utilizamos? Entonces vemos en la primera parte los conceptos de deporte y utilizo una nota valor cuando conozco, digamos, la lista o esos valores estándares que pueden ser representados ya de una forma física en un checkbox o en un checklist y que van a ser seleccionados muy seguramente en el sistema. Entonces aquí el deporte puede ser hockey, béisbol, puede ser fútbol o puede ser también artes marciales. Y ya si estoy entonces observando valores específicos como numéricos, entonces también los puedo representar como un valor nota, como también lo vimos en la notación matemática. También en los conceptos podemos utilizar atributos derivados, que básicamente son valores que se derivan de otros conceptos. Aquí tenemos un ejemplo del área del círculo, y básicamente cuando puedo conocer el parámetro pi y cuando conozco también o es ingresado el radio, entonces a través de la operación del área del círculo puedo entonces simplemente hallar o determinar cuál es el área de una forma automática en el sistema. Entonces básicamente los atributos derivados son aquellas operaciones automáticas que pueden surgir de otros conceptos o valores en el sistema. También en los conceptos podemos entonces tener también restricciones. Aquí, por ejemplo, en un sistema encontramos que digamos hay una restricción para las personas adultas. En este caso estamos indicando, por ejemplo, en un estado como, por ejemplo, o un país como Estados Unidos, en donde los mayores equivalen a una edad de 21 años. Entonces, la restricción está dada para que la edad del adulto sea mayor o igual a 21 años. Y claramente lo estamos entonces poniendo esa restricción en la edad de ese adulto. También entonces podemos encontrar restricciones en lo que nos explicaba el profesor Carlos Mario, en las relaciones dinámicas. Y para ello entonces también unimos esas especificaciones a lo que son las relaciones dinámicas o los procesos o funciones del sistema. Y aquí entonces tenemos dos ejemplos. El primero es que el vendedor ingresa una venta y a ese ingreso entonces podemos observar que ese ingreso tiene una operación que está dado por el precio total de esa venta, y en este caso pues es simplemente la sumatoria de los subtotales multiplicado por la cantidad y el precio de esa venta. También encontramos restricciones, como lo veíamos en los conceptos, encontramos también restricciones en las relaciones dinámicas, y aquí encontramos entonces que el doctor ingresa una historia médica y esa restricción se da cuando el tiempo de la cita es mayor a 10 minutos, es decir, cuando ya de pronto ha examinado a ese paciente. Muy bien. Estamos entonces ahora mirando cómo podemos especificar lo que son las relaciones eventuales y podemos entonces primero observar la especificación de condiciones iniciales, que están dadas básicamente para inicializar aquellos elementos, parámetros o variables que van a inicializar el sistema o una simulación, si es el caso de un sistema de simulación. Y aquí entonces en esta parte inferior encontramos la especificación de un evento. Fíjense que siempre básicamente lo que hacemos es conectar con ese enlace de punteado hacia las especificaciones. Es como hacer un zoom a ese elemento para observar internamente qué hay. Lo mismo pasa con el concepto, con las relaciones dinámicas. Entonces hacemos un zoom para observar internamente cuál es esa función que está sucediendo allí. Entonces lo primero que veíamos en lo que nos explicaba el profesor es que utilizamos también, en el caso de relaciones dinámicas, un actor realiza la acción. En el caso de un evento, nadie lo hace porque es un proceso automático o es un fenómeno que sucede instantáneamente, que nadie lo produce. Entonces, para este caso lo representamos de esa forma, sin que nadie ejecute la acción, y por eso lo hacemos internamente. Y se realiza entonces sobre el valor de la población, que sería un dato que también va a ser actualizado en base de datos, a pesar de que nadie lo esté ejecutando. Y de esa forma entonces utilizamos también la función que veníamos observando en la notación matemática, en donde si conocemos cada uno de estos parámetros como la población inicial, ¿cierto? El valor de la población inicial, la tasa de crecimiento y el tiempo inicial, y si conocemos también por medio de un evento de tiempo cómo está transcurriendo ese tiempo, si es en años, si es en meses, entonces puedo ir observando ese valor de población que va transcurriendo a través de cada momento o de cada tiempo. Entonces, esto es importante
identificarlo, porque entonces podemos mirar los diferentes niveles de abstracción si simplemente quiero representar lo general del sistema o si también entonces quiero empezar a detallar cada uno de los elementos o especificaciones que tengo del sistema. También entonces podemos encontrar en las especificaciones de los esquemas preconceptuales las relaciones de logro. Y estas relaciones de logro, como ya el profe también lo explicaba, nos permite entonces medir esas mejoras, esos aumentos, incrementos o decrementos del sistema. Y eso lo hacemos entonces por medio de indicadores de rendimiento, donde entonces podemos examinar cuánto ha mejorado, cuánto ha reducido, cuánto ha incrementado. Y para ello entonces en este ejemplo que tenemos, observamos que el doctor examina, en este caso el ritmo cardíaco, que es de un paciente, y tiene esa intención o ese propósito de observar si ese ritmo cardíaco de ese paciente está mejorando o por el contrario está, digamos, en este caso, desmejorando. Entonces, ¿cómo ese doctor puede examinar eso? Entonces, hay unos promedios, en este caso estamos observando el promedio de ese ritmo cardíaco, que es la sumatoria de todas las lecturas, quizá es por medio de un sensor, un reloj tecnológico que está midiendo el ritmo cardíaco de ese paciente y de acuerdo entonces a la temporalidad que se esté utilizando, se puede entonces tomar ese promedio para que el doctor ya indique finalmente si hay una mejora o no de ese paciente. Entonces aquí podemos observar las diferentes especificaciones que se pueden desarrollar desde los esquemas preconceptuales. Hemos visto también la notación matemática que podemos representar, los elementos que podemos ir utilizando y fíjense cómo se van mezclando, ¿cierto? Puedo también hacer una especificación completa o puedo entonces también irlo derivando para verlo, digamos, de una forma más aproximada. Ya entonces en este espacio vamos a pasar para el bloque número 3, que corresponde al profesor José David. Perfecto, Pau, muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a pasar aquí al bloque 3. Antes de esto, reitero el mensaje de mis colegas. Para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, retomando el tema del foro, ya a este punto hemos visto cómo utilizar esas relaciones, cómo utilizar esa notación matemática, cómo utilizar, digamos, todos esos elementos del esquema. Y yo pues voy a mostrarles cómo obtener código desde esos elementos, desde el propio esquema preconceptual. Vamos a comenzar este bloque preguntándonos por el por qué. O sea, por qué esa propuesta de obtener código del esquema es interesante. Entonces, vamos a revisar. Vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien ahí? No sé, perdí un momento la conexión. ¿Me escuchan? Ok. Esta es la primera necesidad que vamos a evaluar. Vemos que hemos visto una necesidad de incremento de consistencia entre los modelos y el código que generamos. Vamos a ver por qué. En esta situación, donde tenemos que revisar una funcionalidad X de un software, tenemos pues que empezar a invertir un tiempo como desarrolladores, como parte del esfuerzo en la ingeniería, en entender el código de otra persona o del equipo. Va a pasar un tiempo, pasa por favor la diapositiva, Pau, va a pasar un tiempo entre que nosotros podemos analizar ese código, ese módulo, esa funcionalidad, luego darnos cuenta que ese código que estamos analizando tiene un nivel tal de inconsistencia, pasa a la siguiente, que va a decrementar la productividad del equipo. Eso nos va a llevar a una serie de reprocesos. No sé si la gente se siente identificada, por lo menos yo sí, cuando revisamos algún código, algún módulo, que hay variables como auxiliar 1, auxiliar 2, variables que no tienen un significado real dentro del dominio, y eso hace que sea más difícil de comprender ese código que estamos analizando para cambiar una funcionalidad dentro del mismo software. Entonces eso de nuevo va a provocar reprocesos, tendremos que recodificar ciertas cosas y por esto es que es una necesidad latente. Pasemos a la siguiente necesidad, por favor. Otra de las necesidades que hemos identificado es que el software nace de ideas de clientes o de las mismas compañías que generan el software.
Y es importante reducir ese tiempo entre que tenemos esas ideas que vamos a tener tangibles en el software, porque el mercado tiene o es competitivo. Quiere decir que para una compañía es importante llevar esas ideas rápidamente al mercado para no perder competitividad. Entonces, podremos encontrarnos situaciones como la siguiente. Necesitamos lanzar un aplicativo dentro de un mes, porque si no lo lanzamos en ese tiempo exacto, vamos a perder esos clientes, otra empresa va a llegar primero que nosotros, o simplemente porque el cliente lo requiere. Entonces, va a pasar ese mes y, sin embargo, nosotros de pronto no llegaremos al 100% de ese punto. Pásala, por favor. No llegaremos al 100%. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan cumplir esos tiempos que nos exige el mercado para llevar las nuevas ideas a ideas tangibles en software. Vamos a pasar. Ahora, además de esas necesidades que acabamos de revisar, esas anteriores dos necesidades, también encontramos que los clientes deberían proveer o queremos que el cliente provea una validación en etapas tempranas del ciclo de vida del software. ¿Por qué vemos esto? Bueno, el interesado tiene muchas ideas, quiere llevarlas a código, quiere llevarlas a un software, pero digamos que en el momento en que nosotros ya estamos en la etapa de desarrollo, vamos a pasar, digamos que pasa el tiempo, llegamos a la etapa de desarrollo, dependiendo pues del ciclo de vida escogido, será más pronto que tarde, si es un modelo de vida de pronto iterativo, de cascada. El caso es que llegaremos allí cuando ya el cliente puede interactuar con nuestro software, de pronto se da cuenta que lo que estamos haciendo no es lo que él quería o no se ajusta a sus necesidades. No está allí donde se supone que deberían estar las cosas. Entonces, que el cliente pueda proveer esa validación en etapas tempranas nos va a dar una ventaja, ya que independientemente del ciclo de vida que tú estés siguiendo en el proyecto, ya haber llegado a la etapa de desarrollo, haber desarrollado código y luego darnos cuenta que estamos desarrollando el software equivocado, va a provocar que perdamos tiempo, recursos y pues dinero, que al final en eso se traduce. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Cómo hemos propuesto, cómo se ha hecho desde el grupo de investigación a estas necesidades? Pásala, por favor. Eso, perfecto. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, se han presentado algunas propuestas que a partir de los esquemas preconceptuales y patrones de diseño, a partir de unas reglas heurísticas, podamos generar código de forma automática o semiautomática. ¿Eso qué nos permite? Bueno, si utilizamos el esquema preconceptual, como lo decían mis colegas, principalmente el profe Carlos Mario, nos damos cuenta que por su naturaleza cercana al lenguaje natural, el interesado o cualquier persona podría tener la oportunidad de entender el dominio utilizando ese esquema. O sea, que podría proveer una validación en fases tempranas del ciclo de vida del software, sin ni siquiera llegar a esa codificación. Previamente ya pudo haber dado unos lineamientos leyendo ese esquema y decir, bueno, esto parece no ser lo que yo estoy dando en mi discurso o no es lo que yo quiero expresar como cliente. Ahora, sabiendo que esto se puede automatizar a partir de las reglas heurísticas y bueno, semiautomatizar, nosotros podemos reducir ese tiempo de las ideas al mercado, aumentando la productividad. ¿Cómo se realiza eso? Bueno, implementamos esa automatización y generamos automáticamente código. Además, como se puede generar automáticamente o semiautomáticamente, el cliente o el interesado podría ya interactuar con algún prototipo, sin siquiera llegar a esa parte de desarrollo, sino que con esas reglas heurísticas podemos generar algún prototipo y que él interactúe y dé alguna validación. Ahora, como estamos generando código a partir del propio modelo, del esquema, el código resultado va a tener una consistencia pues mayor a que si no lo hacemos. Tendríamos una consistencia prácticamente, en algunos casos, del 100%. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ustedes me dirán, pero eso suena complicado. Bueno, vamos a ver qué tan complicado es. Vamos a hacer unos 3 pasos para automatizar código o para generar código a partir de esas reglas heurísticas. Entonces, el primer paso para poder llegar a esa obtención de código a partir del esquema. Entonces, inicialmente vamos a representar el discurso del interesado. Entonces, lo representamos como
con los elementos pues, que previamente habíamos visto en los bloques anteriores, vamos a tener un discurso que es el administrador registra el ID, el nombre y el email de un empleado, y se representa de la siguiente manera. Tenemos un rol administrador representado con un concepto que registra un empleado a partir de una relación dinámica, y luego tendremos que ese empleado tiene un ID, un nombre y un email. Noten que la similaridad entre el discurso y el esquema es notable. Vamos al siguiente paso. Entonces ya tenemos el esquema, ya tenemos el discurso, ya lo representamos utilizando nuestra herramienta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Utilizando una regla heurística, veamos que este es un ejemplo de una regla heurística, una precondición y un resultado, una precondición en el esquema y un resultado en el código. Utilizando una de estas, vamos a emparejarla con nuestro esquema. Note que aquí, en esta regla heurística, que es A tiene B, podríamos emparejarla con empleado tiene ID, empleado tiene nombre y empleado tiene email. Noten que es la misma estructura, o sea que podemos aplicarla. Y vamos a hacer eso para una o para muchas reglas. En este caso, para cuestiones de ejemplo, lo haremos solo para esta. Y veamos qué podría ser el resultado. Tenemos una tabla en SQL, una clase en JSP y otra clase en PHP con una variable tipo B según la regla heurística. Ahora, tercer paso. El tercer paso ya es aplicar esa regla. ¿Cómo la aplicamos? Vamos al resultado, ya sabemos cuál era la precondición o el antecedente, que es la regla en el esquema, y ahora vamos a traducirlo a ese resultado. Entonces, notemos que allí, en SQL, ya no va a ser una tabla A, como lo veíamos en el resultado de la regla heurística, sino que ahora va a ser una tabla empleado que tiene una columna ID, una columna nombre y una columna email. Similarmente, en JSP, ya vamos a tener una clase empleado y una serie de atributos, ID, nombre e email. Y en PHP lo mismo, tendremos una clase empleado, una variable ID, nombre e email. Note que aquí empleado hace las veces de A en la regla y los atributos o los conceptos hoja, que son ID, nombre e email, hacen las veces de B en la regla. O sea que simplemente vamos a aplicar esa regla reemplazando esos valores. De esa manera, con un esquema relativamente simple, ya tenemos un código que realmente es ejecutable. Si llevamos ese código a un compilador, en el caso de SQL, al PHP-MyAdmin, si vamos a utilizar un motor de base de datos específicos o lo que queramos, ya podríamos crear una tabla. Entonces, parece increíble, pero desde un esquema tan simple ya podemos generar código. Y pues esas reglas heurísticas, de nuevo, podremos encontrarlas en trabajos en la literatura o pues ya se podrían plantear nuevas reglas heurísticas. Ahora en mi tesis de maestría, de hecho, estamos adelantando algunas nuevas reglas heurísticas ya para otro tipo de aplicaciones y otros lenguajes. En este caso, aplicativos móviles. Ahora, vamos al qué. ¿Qué es lo que nosotros obtenemos con esta aproximación? De obtener código desde el esquema. Entonces, notemos esta representación de un evento, algo que ya vimos en los bloques anteriores, un evento que denota que el tiempo pasa con una serie de especificaciones. Entonces, vamos a tener este código o este esquema preconceptual que describe el código en Python que está a su derecha. Vamos a comenzar entonces. La primera coincidencia, tenemos que el time passes o el tiempo pasa es el mismo nombre de la función allí. Luego, vamos a tener que el condicional, noten el condicional de la especificación o de la restricción allí en este caso del evento, es igual o es igualmente similar que en el código. Es exactamente el mismo, no nos salimos de allí. Tenemos que el timestamp debe ser igual a next y el día debe ser menor o igual al tiempo de simulación. Si vamos al lenguaje, es exactamente el mismo. Noten el nombre de las variables. Son equivalentes, o sea, tenemos allí el mismo nombre. Ya nos estamos deshaciendo de esas inconsistencias de auxiliar uno, no sé qué otra cosa que de pronto podemos encontrar en algunas prácticas de desarrollo, en algunos módulos de desarrollo, y ya lo estamos emparejando con el esquema. Vamos al siguiente paso. Entonces, después de la condición, debemos pasar a otra restricción, según lo que nos dice el esquema, y efectivamente ocurre. Tenemos una restricción que nos dice que los minutos deben ser menores a 1440 minutos. Note que en el lenguaje no están las unidades, pero allí en el esquema podemos encontrarlas. Entonces ahí ya incluso nos daría un mayor entendimiento de este módulo o este pequeño
este pequeño fragmento de código. Ese 1440 está en minutos, cosa que es importante, por ejemplo, en simulación, conocer las unidades. Ahora, después de esa restricción, si esta se cumple, si efectivamente es menor, vamos a pasar a una especificación que es que el minuto debe avanzar. Entonces, aumentamos en 1 al minuto. Y vamos a verlo también pasa a la siguiente, por favor, Pau, y ahí la vamos a tener señalado. Noten ahí el minuto, y esa fórmula es igual en el código. Siguiente, el último condicional dice, si el minuto es igual a 1440, que sería cuando termina el día, vamos a pasar de día, pasa el siguiente, Pau, y vamos a igualar el minuto a 0, o sea, comenzó un nuevo día. Note que el evento por sí solo nos muestra cómo pasa el tiempo en una simulación, por ejemplo, y el código es prácticamente igual. Tenemos un emparejamiento 1 a 1 con el código y el esquema, y eso es lo que buscamos allí. Buscamos una forma de representar esos planos como si fueran ingeniería civil, un plano de una casa con lo que se construye, que en software de pronto eso no es tan común, que construimos o modelamos algo, cuando construimos de pronto no es lo mismo que estamos construyendo, nos encontramos con una serie de inconsistencias. Entonces allí pues podemos ver esta aplicación, y eso era pues lo que íbamos a hablar aquí. Ya pasaremos pues a la sección de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por la presentación y por todos los conocimientos que han compartido con nosotros durante este espacio. Absolutamente claros. Me ha quedado muy claro y asumo que también para el resto de las personas que nos están visualizando a través de distintos medios. Una pregunta inicial. Con todo este manejo que están viendo, porque esto es un nuevo mundo, es una nueva forma como de visualizar distintos elementos y distintas cosas que integran todo lo que tiene que ver con el desarrollo de soluciones a nivel de software. Esta nueva visión, ¿qué efectos ha traído en la enseñanza de los esquemas preconceptuales en el perfil de los estudiantes? Dicho de otra forma, ¿cómo cambia la estructura mental de las personas y de los estudiantes que comienzan a ver este nuevo esquema? Bueno, gracias María por la pregunta. Bueno, antes de responderla, pues mis colegas olvidaron un poquito el punto de nuestro grupo de LinkedIn, que allí tienen la información. Si se quieren registrar, toda esta información que tenemos, la tenemos en el grupo de LinkedIn. Y pues bueno, nos gustaría mucho que todas las personas pues pudieran pasar por allí. Volviendo a la pregunta, esto ha sido un fenómeno bastante interesante en el manejo que hemos hecho de los esquemas preconceptuales. Estos esquemas han sido la base de la enseñanza de la ingeniería de software en la Universidad Nacional C de Medellín por más de 13 años. Tenemos pues ya experiencias muy grandes con esto, y pues de alguna manera pues lo que ha cambiado el perfil es una nueva manera en que los estudiantes de ingeniería de software o de sistemas han tratado de concebir el mundo. Siempre ha sido un tema muy abstracto, de dónde sale una aplicación de software y finalmente cómo esa caja negra se vuelve una aplicación. Y entonces, pues, esto ha servido para que los estudiantes y ahora muchos ingenieros, algunos de los que me están escuchando probablemente pertenecen a esa generación, han tenido una forma diferente de concebir el mundo. Siempre la gente en las empresas me pregunta por eso, que mis chicos, mis estudiantes, mis ingenieros son diferentes ahora, que tienen una forma diferente de pensar, y esa forma diferente de pensar tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo vía los esquemas preconceptuales. Entonces creo que sí podemos incidir en el manejo de los perfiles de los ingenieros y de las futuras generaciones que van a tener que ver con desarrollo de software.
Excelente, profe. Sí, totalmente de acuerdo. Además que de acuerdo también a los ejemplos que nos habían mostrado, no se aplica únicamente para desarrollo software, tal y como ustedes lo comentaban al comienzo de la presentación, aplica para muchas áreas del conocimiento. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los niveles de abstracción que se pueden representar con el esquema? Gracias, profesora, por la pregunta. Sí, con el esquema tenemos diferentes niveles de abstracción y podemos representar cualquier nivel de abstracción, desde el más general hasta el más específico. Todos los detalles digamos que se toma la decisión en el equipo de trabajo de desarrollo, cómo se quiere especificar y cuál es el detalle que se quiere especificar. Y pues de esta manera los esquemas van a permitir representar cualquier nivel de abstracción que se requiera en el sistema. Ok, muy bien. Y hay otra pregunta. ¿Cómo identificar cuándo se deben utilizar eventos en una representación? Sí, gracias, profe, también por esa pregunta. Una de las, digamos, de las dificultades que de pronto tenemos a la hora de empezar a iniciar a trabajar o a utilizar los esquemas preconceptuales es cómo puedo diferenciar los diferentes verbos o relaciones que tengo para representar. Entonces, básicamente ahí completando también es que con las relaciones dinámicas siempre voy a tener verbos de acción que se puedan ejecutar con una persona. Y ya si estamos entonces hablando de eventos, entonces lo primero que debemos de preguntarnos ¿es un proceso automático o alguien lo hace? ¿Cierto? Inmediatamente eso es lo que nos hace la diferencia. Si estamos, por ejemplo, hablando de sensores, de una lectura o de un dato que llega, por ejemplo, a través de los sensores, que ahorita pues es muy aplicable, entonces claramente lo representaríamos con un evento. Y lo mismo pasaría entonces también con las relaciones eventuales que estamos utilizando. Utilizamos verbos que efectivamente estén determinando que está sucediendo un hecho, como el llegar, como el aparecer, como el pasar, ¿cierto? Todos estos verbos que nos van a permitir, digamos, proceder a que es una equivalencia eventual y que claramente no es una acción, perdón, que alguien está realizando. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta, esta pregunta la hace Cristian Rendón. Nos pregunta, ¿por qué la variable time es diferente a las demás? Es la única variable no definida. Nos hace la aclaración de que es la diapositiva número 16. Ve por favor a la diapositiva 16, Pau, y explicamos más o menos de qué se trata. Bueno, Cristian, muy buena tu pregunta. A ver, básicamente en el esquema preconceptual hay tres tipos de nodos que son importantes para nosotros. Inicialmente los conceptos, que ya lo sabes, pues son como sustantivos del mundo, como sustantivos o sintagmas nominales del mundo. Pero entre esos conceptos hay unos que usualmente vamos a tener información y vamos a estar almacenando, por ejemplo, en la base de datos. Y hay otros que no. Entonces, en esta fórmula en particular, cuando miras el valor de la población, es un valor que se va a guardar en la base de datos. Pero los demás elementos, los que nos sirven para calcular, tienen que ver con tres constantes, digamos, que nosotros solemos llamar parámetros, que es una población inicial, la tasa de crecimiento y el tiempo inicial. Y uno que va a estar variando, que no se está almacenando en ninguna parte y que permanentemente nos va a ir dando la variación de la población en el tiempo, y es en qué momento estoy. Entonces, estábamos relacionados ahora con un evento que era el evento del tiempo pasa. Ese evento del tiempo pasa hace que el tiempo vaya fluyendo, vayan pasando de minutos a horas y de horas y ya en la siguiente hora se reinician los minutos y volvemos a empezar hasta llegar a los días, por ejemplo. Y entonces, en este caso,
el tiempo pasa, nos da la posibilidad de que la variable tiempo vaya cambiando y que con ese cambio en la variable tiempo y con los demás parámetros nosotros podamos saber cuál es la población en algún momento. Entonces, por eso esa variable tiempo no se está, digamos, definiendo tan claramente dentro del esquema como los demás conceptos. Y la pregunta es muy interesante porque además, si uno mira un esquema preconceptual completo, normalmente los conceptos van a estar ligados de alguna manera. Es decir, el esquema va a ser conexo completamente, excepto en el caso de que tengamos tiempo y, pues, por ejemplo, variables o parámetros que estén influyendo, que esas no se van a almacenar, van a estar permanentemente como variables de entorno que nos van a servir para realizar determinados cálculos. Listo, profe, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta acá. Nos dice Juan Montoya. ¿Qué posibilidad hay de que en el esquema se declare el tipo de campo o de variable y su longitud para que se vea reflejado en el código que se consigue de este? Me refiero a que en tema de bases de datos el tipado, int, varchar, etcétera, es bastante importante para el rendimiento y el almacenamiento. Hola, muchas gracias por pregunta. Efectivamente es posible, ya hay elementos que EMA permite declarar el tipo de dato, permite declarar tipos de datos numéricos, booleanos, hay un tipo de dato incluso específico que es el IM, para poder almacenarlos o darles un tratamiento específico en bases de datos y pues en los otros elementos que se puedan generar. O sea que el tipo de datos sí efectivamente es posible marcarlo. Aquí para efectos del foro y el ejemplo no lo incluimos. En este caso, el tipo de dato de todas esas variables del ejemplo, si puedes devolverte ahí, Pau, a la última diapositiva del ejemplo del esquema, por favor, a la anterior a esa, la de la generación de código. Perfecto, ahí. En este caso, todas las variables son de tipo texto. Y como son de tipo texto, pues las declaramos como varchar. Sin embargo, a partir de un elemento que es el 2 puntos y, por ejemplo, el numeral, al final de cada concepto, podríamos decir que son numéricas o que son un ID, por ejemplo. Eso lo definió Chaverra en 2011. Allí están esas reglas por si te interesa buscarlas. Es la tesis de maestría de Chaverra, publicada en 2011. Hablando también del tema de base de datos, el año pasado también se publicó otra tesis de reglas heurísticas para código PL/SQL. Allí también se especifican un montón de cosas refiriéndonos a los triggers y a todo este tema de los eventos que ya pues Pau nos ha explicado en detalle. Y pues también se declaran otras estructuras que nos permiten manejar este tipo de cuestiones que nos das acá. Entonces efectivamente es posible, hay otras reglas heurísticas y pues la idea es que vamos a seguir, vamos a continuar con esa corriente, generando más reglas y permitiendo aún más especificar desde el esquema preconceptual para llegar al código. Bueno, complementando un poco la idea de José, pues sí, efectivamente todos esos elementos de representación ya están contemplados. Hemos tratado de manejar muchos de estos elementos precisamente con Chaverra. Lo que se trató de definir fue la caracterización para llevar esos elementos al código fuente. Lo que pasa es que hay ciertos niveles de abstracción. Entonces, tiene que ver mucho con la pregunta que respondía Paola en principio de los niveles de abstracción. Digamos que hay un esquema muy básico, que es el esquema que todo el mundo puede leer. Digamos que en principio es el que va a ser más representativo del esquema preconceptual porque nos permite esa comunicación con los interesados y su validación. Pero también nosotros podemos ir complicando, entre comillas, la representación
podemos ir agregando las fórmulas, ya las fórmulas son un poquito menos fáciles de leer. Podemos agregar las especificaciones y nuevamente pues la lectura se va dificultando. Un gran problema que tienen los esquemas preconceptuales, y que es el mismo que comparte con todos los esquemas conceptuales, es que a medida que aumenta la complejidad del dominio, el tamaño del esquema va aumentando proporcionalmente. Y entonces, si nosotros fuéramos a representar absolutamente todo lo que se va a incorporar en el código fuente de una aplicación, pues imagínense el tamaño, sabiendo que hay una relación entre las líneas de código y lo que van a representar esas líneas de código. Entonces, imagínense una aplicación de software con 2 millones de líneas de código. Creo que sería prácticamente imposible mirarla de un solo vistazo. Entonces, esos niveles de abstracción nos sirven para eso, para ir profundizando, irnos metiendo en cada uno de los elementos e ir perfeccionando ese paso paulatino hacia el código. Eso es lo que nos permiten los esquemas preconceptuales. Excelente la aclaración que nos han hecho. Muchísimas gracias. Me parecería pertinente de pronto si, Pau, nos muestras la última diapositiva donde tienen ustedes la información. Muy probablemente hay personas que estén interesados como en seguir en contacto, si quieren profundizar en la información de esta información que nos han compartido hoy, valga la redundancia, a dónde se podrían dirigir, a dónde pueden escribir y cómo hacen para conseguir más al respecto. Entonces, no sé, pues, si tienen alguna invitación adicional a esta que nos están compartiendo en este momento, ya iríamos cerrando la jornada. Profe Zapata, tienes el micrófono cerrado. Sí, efectivamente, María Eugenia, muchas gracias. Efectivamente, lo que queremos es que todos ustedes estén ahí pendientes de nuestro grupo de investigación. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que quieran decirnos, nos pueden ubicar por LinkedIn muy fácilmente. Paola creó el grupo de esquemas preconceptuales en LinkedIn y José y yo somos administradores, entonces nos pueden ubicar muy fácil en cualquier momento que ustedes decidan por ahí. Si tienen preguntas adicionales, si necesitan saber cualquier cosa. Y también todo este material que presentamos hoy acá aparece en las diferentes publicaciones que hemos hecho. Entonces nos gustaría mucho contar con ustedes y verlos por allí. Muchísimas gracias nuevamente a Renata y a la Sociedad Colombiana de Computación por la invitación, y esperamos que no sea la última y que podamos estar viéndonos muchísimo por este medio. Bueno, claro que sí. Bienvenidos en este espacio. La Sociedad Colombiana de Computación les agradece profundamente haber compartido con nosotros este momento tan agradable, todos estos conocimientos, al igual que agradecemos también a Renata por permitirnos hacer uso de sus espacios tecnológicos. A ustedes, señores panelistas, y a quienes nos están visualizando a través de distintas plataformas, muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, chao.